La palabra yihad se refiere fundamentalmente a la lucha por ser un buen musulmán, por ajustarse a los códigos del Islam. Ese es su significado original. Yihad significa lucha. El concepto tiene dos vertientes, la yihad menor y la mayor. La yihad mayor, término que usa por vez primera el propio Mahoma, designa la lucha interna para mejorar el alma y convertirse en un mejor ser humano a los ojos de Dios. La tradición islámica concede más importancia a la yihad mayor. La yihad menor, sin embargo, ha atraído más miradas a lo largo de la historia y ha suscitado grandes polémicas. La forma menor de la yihad es una yihad física. Si te atacan, si atacan a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, debes hacer frente a dicho ataque. Sura 22, 39 aleya. Les está permitido defenderse a quienes son atacados, porque han sido tratados injustamente. Alá es ciertamente poderoso para auxiliarles. Un buen musulmán, si el Islam o la comunidad se ven asediados, tiene el derecho y la obligación de defender su fe, a la comunidad, a sí mismo. El concepto de yihad como lucha no tardaría en adquirir un nuevo matiz para los seguidores del Corán. En pleno apogeo del Imperio Abasí, los ejércitos de la Europa cristiana marchan hacia Jerusalén, donde se desarrollan una serie de batallas por la Ciudad Santa. Son las Cruzadas. En los siglos X y XI, las vidas de millones de personas, desde España a la India, se rigen por los consejos espirituales de dos libros sagrados, la Biblia y el Corán. Guiados por el Corán, los líderes musulmanes gobiernan varios imperios importantes, enormes ciudades de riqueza y cultura, centros de sabiduría y arte. La Europa cristiana, por el contrario, languidece en la etapa conocida como Alta Edad Media. No obstante, ambas doctrinas, así como sus libros sagrados, tienen mucho en común. El Islam considera a los fieles cristianos y judíos compañeros de la fe que creen en el mismo Dios. Sura 2, 62 aleya. Los creyentes, los judíos, los cristianos, quienes creen en Alá y en el último día y obran bien, estos tienen su recompensa junto a su Señor. El Corán contiene asimismo numerosas referencias a figuras bíblicas. Sura 57, 27 aleya. Tras ellos mandamos a nuestros otros enviados, así como a Jesús, hijo de María, a quien dimos el Evangelio. Pusimos en los corazones de quienes le siguieron mansedumbre y misericordia. Sin embargo, el mundo musulmán no tiene un gran concepto de la cultura europea. Los musulmanes tenían una idea muy clara de cómo eran los pueblos del norte de Europa. Seguían una religión equivocada, eran groseros, poco higiénicos y parecían animales. Ambos mundos se enzarzarían en un sangriento conflicto por uno de los lugares más sagrados de la tierra, Jerusalén, una ciudad santa para cristianos, judíos y musulmanes. Después de la Meca y Medina, Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam, en la que la cúpula de la roca señala el lugar donde, según la tradición, Mahoma ascendió a los cielos. Durante siglos, tras la muerte del profeta en el año 632, Jerusalén estuvo en manos de los musulmanes árabes que habían difundido el mensaje del Corán por toda la región. Posteriormente, a finales del siglo XI, los musulmanes turcos asumieron el control de la ciudad. Los turcos no son árabes, son un grupo étnico distinto, pero son musulmanes. Se fueron desplazando hacia el sur, atravesaron Siria y en 1077 arrebataron Jerusalén a los árabes. El imperio turco también se expande hacia el oeste y pronto se convierte en una amenaza para la Europa cristiana. La iglesia bizantina, situada cerca de las fronteras del imperio turco, fue la primera en sentir la presión de este. En 1095,
Bizancio solicita ayuda a sus compañeros cristianos de Roma. El emperador bizantino envió un mensaje al Papa para solicitar su ayuda en la defensa de sus fronteras frente a las incursiones de los turcos, porque se estaban acercando cada vez más a Constantinopla, la capital. El Papa Urbano II se compromete a ayudarlo militarmente y hace un llamamiento a los caballeros poderosos de Europa. Para motivarlos, el Papa Urbano define el conflicto como una batalla religiosa entre ambas doctrinas y sus libros sagrados. Urbano no se limita a pedir la expulsión de los turcos de Asia Menor, sino que anima a continuar la lucha hasta echarlos de las regiones que habían conquistado, incluyendo Siria y, lo que es más importante, Jerusalén. En 1096 comienza la Primera Cruzada. Más de 50.000 campesinos cristianos y unos 7.000 caballeros inician la marcha desde Europa hacia Tierra Santa. Tras un duro viaje de 3 años, llegan a las colinas que vigilan Jerusalén e inician el asedio a la ciudad. El asedio se prolonga durante un mes, durante el cual mueren en combate y a causa de las enfermedades más de 1.000 cruzados. El 15 de julio de 1099, los cristianos atraviesan las murallas que rodean Jerusalén y entran en la ciudad. Había mucho rencor en aquella gente. Los cruzados habían hecho un viaje de 3 años para llegar hasta allí. Y después de muchas semanas, a las puertas de Jerusalén, creían que iban a morir. Cuando por fin consiguieron entrar, saquearon brutalmente la ciudad. La historiografía de este suceso, por ambas partes, es muy clara. Los cruzados fueron extraordinariamente sanguinarios. Los musulmanes aún no han olvidado la brutalidad de los cruzados. Tras sufrir una derrota aplastante, son muchos los que recurren al Corán en busca de respuesta. Después de la llegada de la Primera Cruzada, los estudiosos de la religión se reunían, leían el texto sagrado y se preguntaban en qué se habían equivocado, cómo habían disgustado a Dios. En el Corán, los musulmanes hallan un concepto esencial para explicar la pérdida de una de sus ciudades más sagradas y el camino que deben seguir para recuperarla. Recurren a la yihad, o lucha, y sientan las bases de su propia guerra santa. En aquella época, el Islam no tenía un equivalente a la Guerra Santa. El significado de la palabra yihad cambió a raíz de las cruzadas. Sin embargo, los musulmanes no emprenderán su guerra santa hasta casi un siglo más tarde, cuando surgen 2 guerreros que llaman a la resistencia usando la palabra yihad. Nur al-Din, líder carismático, se hace en 1146 con el control de varias zonas de lo que son actualmente Siria y Jordania. Se trata de un hombre profundamente religioso que se sumerge en el estudio del Corán. A donde quiera que fuese, iba acompañado de hombres religiosos, de estudiosos del Corán, de místicos que arengaban a las tropas leyendo pasajes del Corán relacionados con la yihad. Sura 9, 14ª aleya. Combatid contra ellos. Alá los castigará a manos vuestras y los llenará de vergüenza, y a vosotros os auxiliará. Nur al-Din lee este tipo de pasajes como llamadas a las armas para recuperar Jerusalén. Los súbditos de Nur al-Din, ansiosos por derrotar a los europeos, reciben con entusiasmo su interpretación de la yihad. En 1145, un segundo ejército cruzado parte de Europa. Cuando llega a las tierras controladas por Nur al-Din, sufre una derrota aplastante. Las victorias de Nur al-Din infunden ánimos a los que le rodean, incluyendo a su futuro sucesor, Saladino.
Trabajó por el renacimiento espiritual de la región. Era un hombre muy religioso. Uno de los que lo conocían dijo una vez que solo pensaba en Alá y la yihad y que no estaba dispuesto a hablar de ninguna otra cosa. En 1174, cuando se acerca la hora de llevar a cabo un ataque total para recuperar Jerusalén, Nur al-Din muere. Saladino se hace con las riendas del poder y comienza a planear su ataque a la ciudad santa. Antes, sin embargo, debe enfrentarse a los cruzados en una sangrienta y decisiva batalla fuera de Jerusalén. En una seca meseta, bajo el abrasador sol del desierto, Saladino y sus tropas se preparan para la lucha recitando versos del Corán.